Hola a todos, bienvenidos a Plastic Electric un día más. Hoy os traigo a todos un vídeo, un conversor de imágenes que me he tenido que currar ayer porque me descargué una imagen de ChatGPT y la tenía que pasar y buscarme una aplicación que me pasara de WebP, ¿veis? Este formato a JPG. Bueno, pues nada, me he programado esto en Python, que es un conversor de archivos de imagen de WebP to JPG y funciona muy fácil. Bueno, lo ponéis dentro de vuestro sistema, yo lo tengo aquí en main, ¿vale? Y vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona. Os voy a dejar el código en mi carpeta de Drive, ¿vale? Para que tengáis acceso y lo podréis descargar. Os dejaré el link en la descripción del vídeo, ¿vale? Si no estáis suscritos todavía, suscribíos al canal, y si estáis suscritos, pues muchas gracias. Dadle un me gusta a todos al vídeo si os gusta lo que estoy haciendo, mi trabajo. En esta semana voy a sacar un nuevo vídeo de inteligencia artificial que va a ser súper potente. Y nada más, vamos a ver cómo funciona este cacharrete. Vamos a ver el conversor, si convierte o no convierte. Bueno, pues vamos a esperar un ratito. Aquí lo tenemos. Bien, le he hecho un drag and drop, o sea que puedes arrastrar y poner el archivo aquí. Vale, pues como tengo unos archivos preparados por aquí, la tengo aquí en mi carpeta compartida del otro ordenador. Pues nada, voy a coger esta imagen que es de un unicornio, que es para un trabajo que estoy haciendo, y convertimos el archivo. Y si todo va bien, funcionará. Me pide la carpeta de destino, le voy a decir que me la suelte en el escritorio y se pone a procesar, convirtiendo, ya está. Y aquí tenemos el archivo ya en JPG, listo para salir. Vamos a ver. ¿Cómo se ve el JPG? Con mi colega Uni. Venga. Bueno, he cambiado un ordenador un poco más potente, no es tan potente como yo esperaba, pero es más potente que el anterior que tengo y la pantalla más grande, o sea que los vídeos los puedo sacar con un poquito más de calidad. Para la cosa de la programación va a estar mejor. Cuando enseñe código va a estar todo mucho más bueno. Bueno, pues esto voy a ir mientras pasando otro archivo que tengo por aquí, a ver si me deja salir de aquí. Esto es. Tengo que pasar esta imagen también. Pues nada, se la pego ahí. Convertir, me pide, le digo que en el escritorio. Y ahí la suelta. Ahí está la otra imagen convertida. Qué guay, tío, ¿eh? ¿Habéis visto? Voy a dejar esto para que lo podáis vosotros, si tenéis un poco de maña, a través de PyCharm, lo convertáis a un ejecutable. Voy a hacer un tutorial de cómo hacer ejecutables con PyCharm, para que podáis hacer un ejecutable de casi todos los códigos que creéis, para que podáis crear vuestra propia aplicación y tenerla y usarla cuando queráis y pasársela a quien queráis y eso, que podamos convertir un poquito más en este. Bueno, chicos, vamos a ver cómo se ven las imágenes al final, cómo han quedado. Ok. Wow, se ve que te cagas, tío. Wow, se ve, vamos. Qué mortal. Bueno, pues así era como se veía la original en WebP. Y vamos a ver la otra. Vamos a ver. Esto son las imágenes que me ha pedido un amigo para un canal de YouTube. Bueno, pues han quedado bastante guay la conversión. Guau, esta está flipante, tío. Bueno, pues eso es todo, chicos. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos. Que paséis un buen día.